Política 3.0. Rol de los intelectuales. Definición Wikipedia de la palabra intelectual. Es quien se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad, y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública. Proveniente del mundo de la cultura, como creador o mediador, interviene en el mundo de la política al defender propuestas o denunciar injusticias concretas, además de producir o extender ideologías y defender unos u otros valores. Definición de la Real Academia Española, dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y las letras. Nadie es intelectual por casualidad. Es algo voluntario, y no es fácil. Requiere un esfuerzo de reflexión, y una búsqueda de objetividad dentro de un mundo lleno de subjetividad. El intelectual analiza los hechos o fenómenos usando el método científico, y presenta los resultados de sus análisis abiertamente y sin maquillajes, y sin estar al servicio de otra cosa que no sea el conocimiento científico, y el descubrimiento de verdades objetivas. El sofista hace lo contrario, y lo hace al servicio de intereses particulares. Pero el intelectualismo no es algo reservado para superdotados. No hay que ser PhD, no hay que venir del mundo académico. Todo el mundo tiene el potencial de convertirse en un intelectual cuando busca la verdad de manera objetiva, con humildad, respetando el método científico, educándose e informándose para hablar con base siempre, y diciendo las cosas con sinceridad. El intelectualismo es un comportamiento, y los seres humanos pueden comportarse como intelectuales, o no, en momentos específicos. Se puede decir en este momento es un intelectual, en este otro momento tiró de la picaresca, se inhibe para no mencionar lo mal hecho por sus amigos, está usando sofismas para argumentar algo, etc., y eso no debe sorprender a nadie. Debe entenderse que el ser humano no soporta un comportamiento único de manera permanente, sin escapes, sin descansos, y al fin del día, los intelectuales son seres humanos. La política 3.0 conoce esto y toma medidas para tener sistemas de administración política que dependan lo mínimo posible de la decencia humana en aspectos claves. No hay intelectuales de derecha o de izquierda. Lo que hay es simplemente intelectuales, y los intelectuales no cojean. Por ejemplo, no es de intelectuales el entender que las empresas privadas tienen la necesidad de planificar para cumplir sus programas y metas, pero luego no entender esta necesidad a nivel sociedad. O el abogar por un control integral de la economía por parte del Estado, sin propiedad privada, ni iniciativas privadas. Asimismo, el intelectual sabe ver, y denuncia, lo mal hecho, corrupción, parasitismo, terrorismo, atropellos contra la humanidad, etc., en cualquiera de sus posibles variantes, sea quien sea que lo haga, con un criterio definido y explicado. Dicho de forma coloquial, cuando se trata de ver lo mal hecho el intelectual no es de los que sabe sumar 2 más 2 con manzanas, pero luego no sabe con naranjas. Se mete con los grandes, con los medianos, con los pequeños. No actúa a conveniencia, no le ves puntos ciegos o silencios en sus análisis, mientras actúa como intelectual. Se encarga de recordar lo incuestionable, de las líneas guía para la salud de cualquier sociedad. Suele ser un estudioso de la historia y recuerda a los demás de las posibles consecuencias de actuar de esta manera, o de actuar de aquella. Dicho de otro modo, fungiendo como científico imparcial, pero sin ser amoral, pues el intelectual es un humanista, y pone al ser humano ante todo, el intelectual sirve como un guía cuando la sociedad pierde el rumbo, y cuando tiene preguntas y busca respuestas. Algunas características básicas del comportamiento intelectual, a continuación. Característica. No es selectivo en ver lo mal hecho. No tiene temas vedados. Por ejemplo, hay 10 dictaduras, y solo critica a una, 10 atropellos o abusos, y solo le altera a uno, 10 gánsteres, y solo le molesta a uno. ¿Eso lo hace un intelectual? Pues no. El intelectual sabe ver lo mal hecho por sus enemigos, sus amigos, por él mismo o ella misma, ya que tiene autocrítica, o por las personas en general. Cero tonterías de nadie, ya sean organizaciones empresariales, el gobierno, el electorado, consumidores, etc. Característica. La actividad intelectual responde a un método, a criterios explicados y explícitos, para alcanzar fines específicos. Si falta esto, en vez de intelectuales lo que tenemos son necios, gente sin propósito, metiches. Característica. Todo el mundo tiene algo de razón en lo que dice. El intelectual sabe darle su razón a cualquiera que la tenga. Similarmente, sabe que todo no hay que cambiarlo en una sociedad, porque todo no suele estar mal. A menudo solo hacen falta ajustes. Característica. El intelectual tiene la capacidad de clasificar figuras y eventos de manera objetiva.
No te mete en el mismo saco las cosas que no tienen que ver. Por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, o el asesinato de Kennedy en Estados Unidos y el asesinato de Trujillo en República Dominicana. Característica. El intelectual verdadero es sensible a los demás sentires. Tiene empatía. Característica. Evita incoherencias. Hay supuestos intelectuales libertarios que manifiestan descontento si el gobierno y el Congreso pasan leyes para sacarle dinero de los bolsillos a los ciudadanos para casi cualquier tipo de programa social, pero luego los ves en silencio cuando el gobierno y el Congreso pasan leyes para que ciertas empresas privadas capten dinero de los bolsillos de los ciudadanos, por ley. Ejemplo, ciertas administradoras de fondos de pensiones, o por ejemplo, en ciertos casos de rescates financieros. Ahí los ves hasta defendiendo a las empresas beneficiadas de las quejas de la gente. ¿En qué estamos? ¿Dejó de molestarte? Así detectamos el comportamiento sofista. Característica. Es funcionalista. No se fija en lo que se dice, se fija en lo que se hace. No se fija en las apariencias, sino en la realidad. Característica. Se esfuerza por hablar correctamente y cuidando los conceptos. Característica. Analiza con contexto, si no sabe que está diciendo medias verdades. Por ejemplo, te puede decir que en Venezuela se viven situaciones económicas difíciles en parte por la gestión del gobierno venezolano, pero te menciona también el papel del gobierno de Estados Unidos en el asunto. El que no menciona ambas cosas no analiza como lo haría un intelectual. Característica. El intelectual está abierto al debate, al diálogo. Lo promueve. ¿Cuál es tu criterio? Comparemos nuestros criterios y resultados. Característica. Trabaja para desarrollar su capacidad de hablar sin contaminar sus comentarios e intervenciones con sus gustos personales cuando no debe, gustos que tiene, como todo ser humano. Característica. Aporta soluciones para acabar con la corrupción, de manera eficaz y eficiente. Y también predica con el ejemplo. Asume compromisos, y evita la ambigüedad al expresarse. Característica. Evita los prejuicios. Sabe que lo correcto es analizar las cuestiones caso por caso. Característica. Sabe lo que le espera. Quien practica el intelectualismo es consciente de que se convierte en molestia para mucha gente. Se genera muchos enemigos. Los intelectuales y la política. En cuanto a política se refiere, el papel del intelectual es fundamental. La salud de la sociedad, en todo el sentido de la palabra, tiene que ver primordialmente con el triunfo de las propuestas de los intelectuales, más el trabajo duro de la ciudadanía, claro está, sobre las propuestas de los sofistas y su deconstructivismo. En el corto plazo puede que no se vea la diferencia de adoptar las ideas de unos o de otros, pero en el mediano y largo plazo los resultados se ven claramente. La tarea del intelectual es promover las prácticas políticas positivas, por ejemplo, exigir gobiernos con programas claros y definidos, promover una sociedad de metas y objetivos, en vez de una sociedad estática, promover el industrialismo, fomentar la transparencia institucional en el sector público, trabajar para la mejora continua de un sistema nacional anticorrupción, entre otros, y denunciar y atacar las malas prácticas. Por ejemplo, el parasitismo en todas sus variantes, alertar sobre acciones y eventos que puedan marcar el paso de un gobierno moderado a un gobierno no moderado, la firma de tratados y acuerdos perjudiciales para el país, etc. Acción con criterio. Los intelectuales no están para decidir qué es bueno y qué es malo para la sociedad sencillamente en base a su gusto personal. Lo bueno o lo malo está amparado en el análisis, la comparación de las variables de la sociedad con momentos anteriores, el conocimiento de la historia responde muchos, cómo, cuándo y por qué es, y es lo que permite actuar con criterio. Más que para inventar propuestas, el intelectual está para proponer las cosas que son comprobadamente positivas para la sociedad. Si encima, todo se dialoga o se debate en público, esto suele ayudar a afinar las ideas. Se puede decir que es en gran medida tarea de los intelectuales, claro, sin tratar de impedir la participación del público en general en ningún momento, el definir cuáles son las variables importantes para dar seguimiento a la salud de una sociedad o Estado. El intelectual es un profesional que sabe lo que le conviene y lo que no le conviene a una nación para su desarrollo, y elige lo primero, pero además consulta con los demás, y da seguimiento a las estadísticas, o sea, la realidad. ¿Y no es intelectual si elige lo que no conviene a la sociedad? Si elige algo que él o ella sabe que no conviene, o algo que no sabe cuál resultado tendrá, por provecho personal, está actuando como un sofista. Si elige algo que él o ella sabe que no conviene, o que no sabe qué resultado tendrá, y encima sin provecho personal, lo que tenemos es un tonto o una tonta haciendo experimentos con la sociedad.
¿No es así? Pero no hay que apresurarse poniendo etiquetas al ser humano porque a veces éste puede actuar de forma coherente y a veces no. Así que lo correcto es analizar caso por caso el historial de cada individuo antes de descalificarlo injusta y rotundamente. En el caso de que un gobierno acceda a hacer cosas que no convienen a la sociedad por causa de una amenaza o chantaje de una potencia exterior, o un grupo privado con mucha fuerza, pues lo debe hacer con criterio también, y ahí está el intelectual para brindar su conocimiento al gobierno en cada paso. Siempre tratando de convertir lo negativo en positivo, y si no hay forma de convertirlas en positivas, pues a prepararse de la mejor manera posible para el enfrentamiento. Finalmente, un intelectual es un intelectual, aunque la gente no lo escuche. Dicho de otro modo, la popularidad no es determinante del intelectualismo. Profundidad del pensamiento intelectual. En cuanto a contenido y temas cubiertos en conferencias, libros y trabajos de investigación, se bebe más jugo con ciertos pensadores que con otros. Algunos dicen más en menos páginas. ¿Qué nos queda después de leer o escuchar a este pensador? ¿Y después de escuchar a este otro? Debemos preguntarnos eso siempre. Al final del día, si no se analizan ciertos puntos básicos de un hecho o evento, si no se toman en cuenta puntos fundamentales, no se puede hablar de comportamiento intelectual. Analista intelectual, periodista intelectual, investigador intelectual, es el que te dice qué pasó, cuándo, cómo, para qué, por qué, quiénes son los artífices de lo que pasó, qué es lo bueno, qué es lo malo. No el que no profundiza, o da datos sueltos, o de manera selectiva. Si alguien nos dice, por ejemplo, las manifestaciones sociales en Haití o en República Dominicana se deben a la complejidad humana. ¿Qué hacemos con eso? Tienes que desarrollar más la idea. Los problemas suelen tener uno o más orígenes que se pueden, y se deben, identificar, clasificar y medir objetivamente en cada momento o lugar específico, y se deben mencionar, con nombre y apellido. Digo, si es que quiere decirse algo útil, y también resolver los problemas concretos. Doctor bueno, científico bueno, no es el que te dice que te enfermaste por entrar en contacto con elementos patógenos que afectaron tu salud. Es el que te dice, por ejemplo, mira, este pajarito que vemos en esta imagen se llama bacilo de cachanflín, y es el que te está generando la náusea, se te introdujo por comer papas sin lavar, donde habita el bacilo, y se erradica así. No hace nada bueno aquel que con su hablar diluye en la humanidad la culpa de quienes hayan podido ocasionar directamente los problemas en la sociedad con su conducta antisocial. A lo mal hecho no se le debe dar escondite en la generalización. Por ejemplo, al hablar de temas como la concentración de la riqueza en cada vez menos manos en una sociedad concreta, todo aquel que te diga que está ocurriendo porque los seres humanos somos egoístas, y no indague más, ¿es un intelectual por decir eso? Yo ya sé que el ser humano puede ser egoísta, entre otras cosas, y que donde no hay gente no hay egoísmo, salvo el de los animales. Para lo que te busqué, es para que me ayudes a descifrar quién se está quedando con la riqueza, y ¿a través de cuáles mecanismos? No hay que ser economista para poder aportar ideas, reflexiones, o al menos opinar con respecto a temas como el anterior. El negarse a dar opiniones, independientemente de lo que esté pasando en la sociedad, puede ser perfectamente una práctica sofista. Hay razones naturales para que se concentre el dinero en una minoría, y hay razones artificiales, creadas por el hombre, y que disfrazan parasitismos. Natural puede ser un cantante que llena conciertos y presentaciones por doquier, un inventor que crea y patenta una nueva tecnología de uso masivo, Inter de Miami vendiendo camisetas de Messi. En todos estos casos se podría decir que se genera dinero creando valor. Artificiales pueden ser estructuras que captan fondos públicos en base a tecnicismos legales, a la simple asignación arbitraria, parasitismos, etc., donde la captación de fondos no está necesariamente ligada a la creación de valor por parte del captador o captadores de los fondos, más allá de que pueda generarse valor de manera indirecta como resultado. Por ejemplo, podemos mencionar cierta particularidad del Tratado de Maastricht, con el que se rige la Unión Europea. El tratado elimina la posibilidad de los gobiernos de los países de la UE de endeudarse con sus bancos centrales en caso de necesidad, y les ordena en su lugar a endeudarse a través de la banca privada a intereses mucho mayores. Una condición que parece haber sido ideada por banqueros, para banqueros. O el caso de empresas privadas que reciben subsidios y exoneraciones estatales, sin justificación, debido a su rentabilidad, mientras la ciudadanía paga más impuestos. Así como cualquier otro sistema artificial de concentración progresiva de la riqueza que se pueda imaginar. Podríamos decir que así como un pueblo, por ejemplo Nigeria, o Chile, o Irán, etc., depende de sus científicos para desempeñar los trabajos de I+D, o de sus médicos para atender sus problemas de salud,
También necesita a sus intelectuales en la tarea de ayudar a separar lo que es verdad y lo que es mentira entre, por ejemplo, lo que los partidos presentan a la ciudadanía como programas políticos positivos, o negativos, para el país, o lo que es verdad y lo que es mentira entre las noticias que los medios de comunicación publican para consumo masivo, o para que ayuden a exponer los puntos positivos y los negativos de los proyectos de ley que se discuten en el Congreso, entre otras cosas. Uso de la violencia. En caso de que haya que usar la violencia, casos de guerra, emergencias, por ejemplo, los intelectuales optan por el uso de la violencia controlada en casos extremos predefinidos y bien explicados. Alguien que llama a la violencia muy fácilmente, y de manera innecesaria, no se comporta como un intelectual. La acción intelectual obedece a criterios, entre los cuales está no convertirse en aquello que se critica. Por ejemplo, está bien el convertirse momentáneamente en lobo para combatir un lobo, pero después no se debe seguir actuando como tal cuando el problema ya está resuelto. Los intelectuales no evidencian puntos ciegos, o son los que menos puntos ciegos tienen. Ni el Estado, ni el mercado, resuelven, por sí solos todos los problemas de la sociedad. Resuelve la gente, organizándose para lograr objetivos. El que te quiera dormir con la idea del Estado malo y mercado bueno, o viceversa, es un falso intelectual. La inmensa mayoría de individuos en una sociedad aceptan sin disgusto el socialismo de papá Estado en los tiempos de guerra, de emergencias y de rescates financieros. En los tiempos de paz y de bonanza, muchos de esos mismos individuos entonces exigen laissez-faire, y que no se meta el Estado en nada. No actúa como intelectual quien evita temas para no meterse con sus mecenas, o posibles futuros mecenas, sin importar qué barbaridad esté ocurriendo. Sería más bien un abogado defensor, un relacionador público, un sofista. Recordemos que, en cuanto a lo mal hecho, el intelectual lo sabe ver en todos lados, en el gobierno, en una corporación privada, en la ciudadanía, etc. El intelectual verdadero inspira a la gente a ver el bien y el mal en todas las ópticas. El trabajo del propagandista es crear perros de caza de visión limitada. Por ejemplo, en el tema de los obstáculos al pleno libre comercio, si nos decidimos a asumir que el pleno libre mercado es algo por qué luchar, el intelectual te lo sabe ver en todos lados. A nivel global te lo obstaculiza el gobierno de Estados Unidos con sanciones y bloqueos como muestra de fuerza contra quien se opone a los planes de su sector privado, petroleras, compañías mineras, etc. Te lo obstaculiza a nivel local el gobierno de Venezuela poniendo precios tope a ciertos bienes. Te lo obstaculiza China con sus medidas proteccionistas. Te lo obstaculiza una multinacional, como la constructora Odebrecht, por ejemplo, poniéndose en componendas con funcionarios venales de un país X para dejar fuera a sus competidores de manera ilegal, entre otros ejemplos. Un intelectual te señala sin problemas todos estos casos, mientras que el sofista solo señala lo que le interesa, y se hace el sueco con lo demás. Y así también en el tema del terrorismo, en el tema de los obstáculos a la democracia, en el tema de las tiranías, etc. Recordemos que el intelectual es imparcial, y no le molesta quien hace las cosas, sino las cosas que se hacen. Intelectuales y sofistas encarando la corrupción. ¿Podemos ponernos de acuerdo en qué es corrupción y cuál es el castigo para cada delito? ¿Podemos comprometernos a denunciar actos de corrupción sin importar si los cometemos nosotros, un familiar, un amigo, o no nos podemos comprometer? El tema de la corrupción se puede encarar de tres formas. Está la forma de quien se comporta como intelectual, que lo lleva a colaborar en la definición de qué es corrupción, y a comprometerse a no cometer actos de corrupción. Por otro lado, la forma de quien se comporta como un cínico sincero, que te dice, no estoy dispuesto a ponerme de acuerdo con nadie sobre qué es corrupción porque yo, uno de mis familiares, o uno de mis amigos, puede hacer algo y yo lo voy a defender por encima de todo, no importa si tiene razón o no, no importa las consecuencias. Y, por último, la forma de quien se comporta como sofista, que no se compromete a ponerse de acuerdo sobre qué es corrupción, y no da explicaciones tampoco del porqué. La falta de interés de algunos individuos, sofistas, en ponerse de acuerdo en qué es corrupción, o de pronunciarse sobre evidentes casos de corrupción, a veces se quiere vender como defensa de la libertad. Te dirán los sofistas que no hay que ponerse de acuerdo en qué es corrupción porque ya todo está escrito en las leyes que se han hecho hasta la fecha, y solo hay que consultarlas. La respuesta es la siguiente: ¿qué importa que exista una ley si no se respeta, o si se respeta en algunos casos y en otros no? Líderes de la sociedad. Como decía Perón, el nivel de una masa no está en la cantidad de sus miembros, sino en el nivel de sus conductores. Esto es una verdad. El rebaño, la gente, si le falta el líder, la cabeza, el individuo que es su pegamento,
Se desordena. Es un espectáculo decepcionante, pero verdadero. Pero, sabiendo esta realidad, ¿se puede tener política 3.0 así? La política 3.0 no debe existir gracias a los líderes, debe existir independientemente de los líderes, por el simple hecho que es una forma de practicar la política diseñada para no depender de la decencia de nadie en cuestiones puntuales. Tiene que comprenderse esto. La política 3.0 es cumplir una serie de puntos específicos. No es algo disimulable. Salta a la vista claramente si se están cumpliendo, o no. Sería muy interesante escuchar a los líderes de cualquier sociedad explicar cómo algún punto de la política 3.0 puede ser prescindible u opcional, o chocar con su forma de hacer las cosas. Pero con política 3.0 o sin ella, la tarea de los líderes en una sociedad tiene un peso formidable. Ellos son referentes para los demás, y sus acciones y comentarios tienen una profunda influencia en sus conciudadanos. De ahí que es importante predicar con el ejemplo y asegurarse de dar mensajes claros, con la mínima ambigüedad posible, para que todos comprendan. Sería un error por parte de los líderes, y más si pretenden actuar como intelectuales, el soltar mensajes de alta tergiversabilidad en el seno de la sociedad. Frases como por ejemplo la fuerza es justa cuando es necesaria, ya sea que la dijera Maquiavelo o Napoleón. ¿Cuántas interpretaciones, tergiversaciones, no recoge esa frase con el ser humano? Como diría Miguel de Unamuno, dígame lo que entiende por fuerza, por justa y por necesaria y entonces le contesto. O frases como la de Michael Douglas en el papel de Gordon Gekko, que te dice tranquilamente que la avaricia es buena, que es el motor del mundo. Gekko tendría que ser más cuidadoso al hablar, y meterle 20 salvedades a ese comentario, pero no lo hace. Otro ejemplo sería la frase sofista: las crisis no las provoca la desigualdad, las provocan los bancos centrales. Las crisis, el desorden, el caos, la selva, se genera perfectamente con, y sin, bancos centrales. Los sofistas en la sociedad. Definición de la Real Academia Española de la palabra sofisma: argumento falso, pero que parece válido o verdadero. Otra definición de sofisma: es un razonamiento aparentemente lógico que se usa para apoyar una conclusión falsa o subjetiva. Tiene un significado similar a falacia. Definición de la Real Academia Española de la palabra sofista. 1. Que utiliza sofismas. 2. En la Grecia del siglo V a.C., maestro de retórica y de filosofía que enseñaba el arte de hablar en público y de defender una idea mediante cualquier tipo de argumento. Los sofistas enseñaban a los políticos a defender sus posturas, aunque fuesen rechazables. El sofista, o la sofista, es aquella persona que no se puede decir que sea tonta, ni demente, su trayectoria lo avala, ni que esté mal informada. El que habla sin informarse adecuadamente sobre el tema que va a hablar es simplemente un necio, que utiliza sofismas para argumentar sus planteamientos. No suele actuar sin ver beneficios económicos o materiales, u otros beneficios palpables. Esto pone al sofista en el extremo opuesto de la escala, que tiene al necio como el otro de sus extremos, que es quien hace las cosas sin tener ningún beneficio palpable, o beneficios que solo puede percibir el necio en su mente. Se puede decir que el sofista es un abogado de la defensa, o lobista tal vez, de intereses particulares. Diciendo abogado de la defensa porque la finalidad del comportamiento sofista muchas veces es maquillar cosas no presentables, ocultar incoherencias y detalles feos que perjudican a intereses particulares, ya sea omitiendo datos, editando informaciones, diciendo medias verdades, etc., para luego presentar esos intereses particulares como buenos y positivos, o inofensivos, para el interés general en una sociedad. Lo bien hecho, lo presentable, lo meritorio, lo bien visto, no necesita del servicio de sofistas, porque de por sí hace ver bien a quien lo hace. Principales características del sofista. Característica: uso a conveniencia del relativismo, la idea de que nada es real, nada es verdadero ni falso, sino que todo depende de la interpretación de cada individuo. Característica: decide ver lo bien hecho o lo mal hecho selectivamente, dependiendo quién lo haga, o cuando lo haga, o cuestionarse cosas selectivamente. No es sofista quien se cuestiona todo. Ese es un artista o un científico. Característica: no le interesa la búsqueda de verdades, sino utilizar sofismas e informaciones manipuladas para ganar debates, persuadir, etc. Característica: detrás del dinero y los beneficios siempre, o casi siempre. Difícilmente actúa sin esperar beneficios. Característica: intenta borrar categorías y meter en el mismo saco a individuos o cosas distintos. Por ejemplo, un sofista puede intentar vender la idea de que Zelensky es un líder y mártir de su pueblo, al igual que Nelson Mandela.
Característica: reacios a asumir compromisos, a ponerse de acuerdo en qué es lo mal hecho, en qué es corrupción. Característica: crean crisis o problemas falsos y luego proponen sus soluciones. Característica: el sofista es oportunista, y actúa interiormente siguiendo una idea más o menos parecida a una que Hitler llegó a expresar: el éxito es el juez del bien y del mal en la tierra. Pero, ¿trabaja gratis un reconocido sofista alguna vez? ¿O trabaja para el bien general alguna vez? Claro que sí. El ser sofista es un comportamiento simplemente, y nadie en absoluto es, ni puede ser, sofista de manera permanente. Pero entonces, ¿y qué si me comporto como un sofista? ¿Hay castigo por eso? ¿No estamos en un mundo libre, con libre expresión? Siendo realistas, de sofistas todos tenemos al menos un poco. De hecho, podría decirse que es parte de la naturaleza humana. Por esto, se le debe tener al menos cierta tolerancia al comportamiento sofista, principalmente en el sector privado. Nadie debe ser tan psicorrígido como para considerar que el comportamiento sofista en un vendedor de teleshopping al vender una tostadora, o en un comentarista deportivo al hablar del equipo del cual es fanático, puede ser un problema en una sociedad. Problema en una sociedad es el comportamiento sofista en individuos ocupando cargos públicos, que son cargos para gente honesta y con palabra, mientras hacen lo contrario que dijeron en campaña. La simple inteligencia innata del ser humano le hace ver que el camino más corto a la riqueza material es servir a intereses particulares en vez de trabajar por cosas menos concretas como el bien de la ciudadanía o el bien de la humanidad. Esto es cierto. Y no es que esté bien o mal, lo que sí debe quedar claro es que el comportamiento sofista no tiene como meta directa el trabajar por el bien común o general. En base al comportamiento sofista no se puede construir más que gobiernos no moderados. Los gobiernos moderados se obtienen con un método de gobierno, con criterios específicos y estrictos, no con el relativismo sofista, relativismo al servicio de intereses particulares ante todo. A continuación, se ponen ejemplos del tipo de ideas o enunciados con los que el sofista intenta allanar el terreno para introducir sus propuestas. ¿Qué cosa buena se saca de los siguientes enunciados, aunque no estén incorrectos? Enunciado: fomentar el industrialismo local no nos lleva a la felicidad y a la competitividad necesariamente. ¿Y entonces? ¿Dejamos de industrializar? Enunciado: la desigualdad ante la ley o económica no es problema si todos vivimos mejor. Es como decir, no te metas en temas de desigualdad, que eso no importa. Y el paso siguiente será venderla como el precio de la felicidad. Enunciado: ¿y si vivimos mejor y más felices en un país en el ranking 98 de Transparencia Internacional que en un país ubicado en los 3 primeros puestos? Entonces, ¿qué quieres decir? Enunciado: el gobierno se está portando bien como estrategia para ganar mucha influencia y luego volverse una dictadura. ¿Qué quieres que haga el gobierno? Vemos que hay razonamientos que no son falsos, pero no vienen al caso para nada virtuoso. Llamado a los intelectuales, la política 3.0. ¿Qué cosa más útil puede hacer un intelectual que aportar ideas prácticas para limpiar a su sociedad de lacras que la afecten? ¿Rechazaría la invitación a algún intelectual? Para una sociedad, es más provechoso que sus pensadores se dediquen a diseñar formas de evitar que se den casos concretos de corrupción, de raíz, que en debatir por 100 años sobre si el capitalismo es superior moralmente al socialismo, o si es al revés, de manera contemplativa, sin corregir nada. ¿Qué es corrupción, y qué no es? Este sí es un debate fructífero. ¿Qué es parasitismo, y qué no es? He ahí otro debate fructífero. Estos dos conceptos no deberían tener significados diferentes, al menos entre intelectuales, ¿no es así? Pues que todos los intelectuales sean invitados a colaborar en el diseño de los sistemas anticorrupción en sus sociedades. Esta es una manera sencilla y práctica de sacar a relucir los comportamientos intelectuales y o sofistas en cada quien. ¿El intelectualismo es un fin, o es un medio para un fin? La perversión del intelectualismo, entendiendo intelectualismo como el expresarse cuidando los conceptos, siendo funcionalista, viendo lo mal hecho allí donde ocurra, se origina del razonamiento de que no es un fin en sí, sino que es más bien un medio para conseguir cosas. Ver las cosas de esta manera te abre la puerta a todos los sofistas para practicar sus artes de manipulación en nombre del intelectualismo. De golpe y porrazo, el ser humano consuma otra tergiversación más. ¿De qué manera? Si es un medio para un fin, un sofista puede optar simplemente por no hablar, por inhibirse, en momentos en los que un intelectual sí interviene,
y conseguir sus propósitos así. O simplemente puede optar por apoyar ciertas cosas selectivamente, y atacar otras, un rato aquí y un rato allí, según su conveniencia. Ya todo estaría debilitado, y en manos de los sofistas. Imagínate si además de lo anterior, no existiese un programa político claro y definido en una sociedad. Es un escenario posible. Un escenario perfecto para las fieras, para los César Borgia de una sociedad. La política 3.0 reconoce esto, y es un esfuerzo para combatir esa posibilidad. El intelectualismo y su sentido de pertenencia a grupos. Si en una sociedad se forman grupos, ya sea definidos en base a raza, clase económica, región, familia, partido, derecha, izquierda, etc., y cada uno tiene su intelectual que lo representa y que defiende sus intereses por encima de los intereses de otros grupos, ¿qué clase de intelectualismo se estaría fomentando en esa sociedad? ¿No se pierde objetividad y rigor intelectual cuando solo se actúa desde un punto de vista? Claro que se pierde. Por eso hay que estar claro sobre algo. El comportamiento intelectual verdadero no sacrifica la objetividad, a pesar de sus gustos personales. De lo contrario, sería más bien el comportamiento de un miembro de un grupo de interés, o de un individuo, dando su opinión desde una óptica parcializada.